Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante, un viaje lleno de drama, romance, intriga y paisajes impresionantes. Si lo adivinaron, hoy vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo de las series turcas en español. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a que te acomodes, prepares tu bebida favorita, porque vamos a tener una charla larga y apasionante sobre algunas de las series turcas más épicas, clásicas y modernas que no te puedes perder. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por estar aquí. Significa el mundo para mí. Antes de empezar, y como ya es tradición, quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Siempre estoy trayendo contenido nuevo sobre series, películas, libros y todo lo que nos apasiona a los amantes de las historias. Así que si te gusta lo que ves, no dudes en unirte a esta gran familia. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este universo turco. Prepárense para descubrir o redescubrir algunas joyas que los van a mantener pegados a la pantalla durante horas y horas. Empecemos. Vamos a empezar nuestro viaje con un clásico que marcó un antes y un después en la popularidad de las series turcas en Latinoamérica, Fatma Gul. Esta serie, que narra la historia de una joven inocente víctima de una agresión sexual, es mucho más que un simple drama. Es una reflexión profunda sobre la injusticia, la superación personal, la resiliencia y la búsqueda de la justicia. La actuación de Beren Saat, en el papel de Fatma Gul, es simplemente magistral. Te transmite todo el dolor, la rabia, la tristeza y al mismo tiempo, la fuerza y la determinación de una mujer que lucha por reconstruir su vida. Y la historia de amor que surge entre ella y Kerim, interpretado por Engin Akyurek, es conmovedora y te robará el corazón. Si aún no has visto Fatma Gul, te la recomiendo encarecidamente. Prepárate para llorar, para indignarte, pero también para emocionarte y para creer en el poder del amor y la esperanza. Profundicemos un poco más en Fatma Gul. Esta serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía y Latinoamérica, sino que también abrió un debate importante sobre la violencia sexual y sus consecuencias. La valentía de los creadores al abordar un tema tan delicado, y la sensibilidad con la que lo hicieron, contribuyeron a que la serie resonara profundamente con el público. Beren Saat, con su interpretación magistral, logró capturar la vulnerabilidad de Fatma Gul, pero también su fortaleza interna. Su personaje se convirtió en un símbolo de esperanza para muchas mujeres que habían sufrido experiencias similares. Además, la serie exploró las complejas dinámicas familiares y sociales que rodean a la agresión sexual, mostrando cómo la víctima a menudo se enfrenta al estigma y al rechazo. La relación entre Fatma Gul y Kerim es un punto central de la historia. Kerim, aunque indirectamente involucrado en la agresión, se convierte en su mayor apoyo y protector. Su amor por Fatma Gul es un amor redentor, basado en el respeto, la comprensión y el deseo de ayudarla a sanar. La serie desafía las convenciones tradicionales del romance, mostrando que el amor verdadero puede florecer incluso en las circunstancias más difíciles. La banda sonora de Fatma Gul también merece una mención especial. La música compuesta por Toygar Iki es emotiva y conmovedora, y complementa perfectamente las escenas dramáticas y románticas de la serie. Cada melodía evoca los sentimientos de los personajes y te sumerge aún más en la historia. Siguiendo con los clásicos, no podemos dejar de mencionar Amor Prohibido, o Aşk Memnu en su título original. Esta serie es un culebrón en el mejor sentido de la palabra. Una historia de amor prohibido, traición, ambición y secretos familiares que te mantendrá al borde del asiento desde el primer episodio hasta el último. La trama gira en torno a Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un viudo rico mucho mayor que ella, para escapar de su madre. Sin embargo, su vida da un vuelco cuando conoce a Belul, el sobrino de su marido, y se enamora perdidamente de él. La química entre Beren Saat y Kaan Tatltu, quienes interpretan a Biter y Belul, es explosiva. La serie está llena de momentos intensos, giros inesperados y diálogos memorables. ¿Y el final? ¡Ay, el final! Prepárense para un final de infarto que los dejará sin aliento. Amor Prohibido es una adaptación moderna de una novela turca clásica del mismo nombre, escrita por Halit Ziyawaklgil. La serie ha sido elogiada por su excelente producción, su dirección impecable y sus actuaciones convincentes. Beren Saat nuevamente demuestra su talento actoral al interpretar a Biter,
un personaje complejo y contradictorio. Biter es una mujer hermosa y seductora, pero también es una mujer infeliz y frustrada. Su matrimonio con Adnan Bey no le brinda la felicidad que anhela, y su relación con Belul la consume por completo. Van Tattu por su parte interpreta a Belul con un encanto irresistible. Belul es un joven apuesto y despreocupado, que vive la vida al máximo sin pensar en las consecuencias. Su atracción por Biter es inmediata y poderosa, y ambos se ven atrapados en una red de deseo y engaño. La serie explora las complejidades de las relaciones humanas, mostrando cómo el amor, la pasión y la ambición pueden llevar a las personas a tomar decisiones extremas. La mansión de Adnan Bey, donde se desarrolla gran parte de la historia, es un personaje en sí misma. La mansión es un símbolo de riqueza y poder, pero también es un lugar de secretos y mentiras. Los lujosos decorados, el vestuario elegante y los jardines exuberantes contribuyen a crear una atmósfera opulenta y decadente. La serie también cuenta con un elenco de personajes secundarios memorables, como Firdevs Ireolu, la madre de Biter, interpretada por Neva Atzere. Firdevs es una mujer ambiciosa y manipuladora, que siempre busca su propio beneficio. Su relación con Biter es tensa y conflictiva, y ambas compiten por el afecto de los hombres. Ahora, vamos a saltar a una serie más reciente, pero que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo, Erkenzicus, o Pájaro Madrugador. Esta comedia romántica es perfecta para aquellos que buscan una historia ligera, divertida y llena de optimismo. La serie cuenta la historia de Sanem Aydin, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Kandibit, un fotógrafo aventurero y apasionado por la naturaleza. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas de la serie, es innegable. Sus personajes son adorables, carismáticos y te harán reír a carcajadas. Erkenzicus es una serie refrescante con una fotografía preciosa, paisajes espectaculares y una banda sonora pegadiza. Es la opción ideal para desconectar del estrés diario y disfrutar de una historia de amor bonita y entretenida. Erkenzicus se destaca por su humor ligero y su enfoque positivo de la vida. Sanem es una joven creativa y soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su padre, pero anhela una vida más emocionante. Can es un fotógrafo reconocido que viaja por el mundo capturando la belleza de la naturaleza. Cuando Sanem comienza a trabajar en la agencia de publicidad de Can, su mundo cambia por completo. La serie está llena de situaciones cómicas y románticas, y la química entre Demet Özdemir y Can Yaman es palpable. Sus personajes son entrañables y su relación evoluciona de una manera natural y creíble. Erkenzicus también explora temas como la importancia de seguir tus sueños, la amistad y la familia. Los amigos y la familia de Sanem y Can juegan un papel importante en la historia, brindando apoyo y consejos a los protagonistas. La serie se filmó en Estambul y en la región de Izmir, y los paisajes espectaculares de Turquía se convierten en un telón de fondo impresionante para la historia. La banda sonora de Erkenzicus es alegre y pegadiza, y complementa perfectamente el tono optimista de la serie. Si buscas una serie para relajarte, reír y disfrutar de una historia de amor bonita, Erkenzicus es la opción perfecta. Cambiando completamente de género, vamos a hablar de Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Esta serie histórica épica te transportará al siglo XIII y te sumergirá en el mundo de los turcos selyúcidas y la creación del Imperio Otomano. La serie narra la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. Ertuğrul es un líder valiente, inteligente y justo que lucha por proteger a su tribu y por establecer un estado poderoso. Dirilis, Ertuğrul, es una serie impresionante con una producción impecable, vestuario detallado, batallas espectaculares y una banda sonora épica. La serie te mantendrá pegado a la pantalla con sus intrigas políticas, sus conflictos religiosos y sus historias de amor y lealtad. Si te gustan las series históricas, no puedes perderte Dirilis, Ertuğrul. Dirilis, Ertuğrul, es una serie ambiciosa y de gran escala que ha sido elogiada por su precisión histórica, su producción de alta calidad y sus actuaciones convincentes. La serie se centra en la figura de Ertuğrul Gazi, un líder turco que sentó las bases para el Imperio Otomano. Ertuğrul es un guerrero valiente y un líder sabio que lucha por proteger a su tribu de los enemigos y por establecer un estado justo y próspero. La serie explora las complejas dinámicas políticas y religiosas del siglo XIII, mostrando las luchas entre los turcos selyúcidas, los mongoles y los cruzados. Dirilis,
Ertuğrul también presenta personajes históricos importantes, como Inarabi, un místico sufí que influyó en el pensamiento de Ertuğrul. La serie se destaca por sus escenas de batalla espectaculares, sus vestuarios detallados y su banda sonora épica. Los actores, muchos de los cuales son expertos en artes marciales, realizan escenas de lucha impresionantes. La serie también aborda temas como la justicia, la lealtad, el sacrificio y la importancia de la fe. Dirilis, Ertuğrul, ha sido un éxito rotundo en Turquía y en todo el mundo, atrayendo a una audiencia diversa. Si te gustan las series históricas que te transportan a otra época y te hacen reflexionar sobre temas importantes, Dirilis, Ertuğrul, es una excelente opción. Continuando con las series históricas, aunque con un toque más de drama y romance, tenemos Muhteşem Yüzyıl o El Siglo Magnífico. Esta serie se centra en la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. Muhteşem Yüzyıl es una serie visualmente impactante con decorados lujosos, vestuario deslumbrante y una ambientación exquisita. La serie te sumerge en el mundo del harén, las intrigas palaciegas, las luchas por el poder y las pasiones desbordantes. La historia de amor entre Suleimán y Hürrem es apasionante y te mantendrá enganchado a la pantalla durante horas. Si te gustan las series históricas con un toque de drama y romance, Muhteşem Yüzyıl es una excelente opción. Muhteşem Yüzyıl es una serie que combina la precisión histórica con la ficción dramática para crear una historia fascinante sobre el Imperio Otomano en su apogeo. La serie se centra en la vida de Suleimán el Magnífico, un sultán poderoso y ambicioso que gobernó el imperio durante más de 4 décadas. La serie también explora la vida de Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en la esposa y consejera de Suleimán. Hürrem es una mujer inteligente y astuta que desafió las convenciones sociales y políticas de su época. La serie muestra las intrigas palaciegas, las luchas por el poder y las pasiones desbordantes que caracterizaron la vida en el harén. Muhteşem Yüzyıl se destaca por su producción de alta calidad, sus decorados lujosos y sus vestuarios deslumbrantes. La serie se filmó en locaciones históricas en Turquía y recrea el ambiente opulento y decadente del Palacio de Topkapı. La serie también cuenta con un elenco de actores talentosos que dan vida a personajes históricos memorables. La relación entre Suleimán y Hürrem es el corazón de la serie. Su amor es apasionado y conflictivo, y ambos se enfrentan a numerosos desafíos para estar juntos. Muhteşem Yüzyıl ha sido un éxito rotundo en Turquía y en todo el mundo, atrayendo a una audiencia diversa. Si te gustan las series históricas con un toque de drama y romance, Muhteşem Yüzyıl es una excelente opción. Ahora, vamos a hablar de una serie que ha conquistado a la audiencia por su originalidad y su trama intrigante, Behzat Concedilla. Esta serie policíaca sigue la vida de Behzat Concedilla. Un detective de homicidios cínico, rebelde y poco convencional que lucha contra el crimen en Ankara. Behzat Concedilla. Es una serie cruda, realista y con un humor negro que te hará reír y reflexionar al mismo tiempo. La serie aborda temas como la corrupción, la injusticia social, la violencia y la soledad. La actuación de Erdal Beykiolu en el papel de Behzat Concedilla. Es simplemente brillante. Su personaje es complejo, contradictorio y profundamente humano. Si te gustan las series policíacas con un toque diferente, Behzat Concedilla. Es una opción que no te decepcionará. Behzat Concedilla. Es una serie policíaca que se diferencia de otras series del género por su enfoque realista y su protagonista poco convencional. Behzat Concedilla es un detective de homicidios que trabaja en Ankara y que se enfrenta a la corrupción, la injusticia social y la violencia. Es un personaje cínico y rebelde que no sigue las reglas y que a menudo utiliza métodos poco ortodoxos para resolver los casos. La serie se destaca por su guión inteligente, su humor negro y su actuación brillante de Erdal Beykiolu. Behzat Concedilla es un personaje complejo y contradictorio que a la vez es un detective brillante y un hombre atormentado por su pasado. La serie aborda temas como la soledad, la pérdida y la dificultad de mantener la esperanza en un mundo corrupto. Behzat Concedilla. También se caracteriza por su realismo. La serie muestra la vida cotidiana de los policías en Ankara, sus problemas personales y profesionales, y los desafíos que enfrentan al luchar contra el crimen. Si buscas una serie policíaca que te haga reír, reflexionar y sentir, Behzat Concedilla. Es una excelente opción.
Para los amantes del drama familiar y las historias de superación, les recomiendo Bir Zamanlar Kukurova, o Tierra Amarga. Esta serie nos traslada a la Turquía de los años 70 y cuenta la historia de Zuleya y Yılmaz, una pareja que huye de Estambul tras un trágico suceso y se refugia en una granja en Kukurova. Allí se verán envueltos en una serie de conflictos, intrigas y amores prohibidos que pondrán a prueba su relación y su lealtad. Bir Zamanlar Kukurova es una serie emocionante con una trama llena de giros inesperados, personajes complejos y una ambientación impresionante. La serie te mantendrá pegado a la pantalla con sus dramas familiares, sus romances apasionados y sus luchas por el poder. Si te gustan las series con una historia fuerte y personajes memorables, Bir Zamanlar Kukurova es una excelente opción. Bir Zamanlar Kukurova es un drama familiar ambientado en la Turquía rural de los años 70. La serie cuenta la historia de Zuleya y Yılmaz, una pareja que huye de Estambul tras un asesinato y se refugia en Kukurova, una región agrícola rica y poderosa. Allí se ven obligados a ocultar su verdadera identidad y a trabajar para la familia Yaman, una de las familias más influyentes de la región. La serie explora temas como el amor, la lealtad, la ambición, la venganza y la lucha de clases. Bir Zamanlar Kukurova se destaca por su trama llena de giros inesperados, sus personajes complejos y su ambientación impresionante. La serie se filmó en locaciones reales en Kukurova y recrea el ambiente rural y opulento de la Turquía de los años 70. Los actores ofrecen actuaciones convincentes y logran transmitir las emociones y los conflictos de sus personajes. La serie también cuenta con una banda sonora emotiva que complementa perfectamente la historia. Si buscas un drama familiar con una historia fuerte y personajes memorables, Bir Zamanlar Kukurova es una excelente opción. Y por último, pero no menos importante, quiero recomendarles Kara para Aşk, o Dinero Sucio Amor. Esta serie combina el drama, el romance y el thriller de una manera magistral. La historia gira en torno a Ömer Demir, un detective que investiga el asesinato de su prometida, y Elif Denayse, una diseñadora de joyas que descubre que su padre estaba involucrado en negocios turbios. Juntos, Ömer y Elif se unen para descubrir la verdad y limpiar el nombre de sus seres queridos. La química entre Engin Yürek y Tuba Büyüküstün, los protagonistas de la serie, es innegable. Kara para Aşk es una serie adictiva, con una trama llena de misterio, suspense y giros inesperados. Si te gustan las series que te mantienen al borde del asiento, Kara para Aşk es una opción que no te puedes perder. Kara para Aşk es una serie que combina el drama, el romance y el thriller de una manera magistral. La serie cuenta la historia de Ömer Demir, un detective de policía que investiga el asesinato de su prometida, y Elif Denayse, una diseñadora de joyas que descubre que su padre estaba involucrado en negocios turbios. Juntos, Ömer y Elif se unen para descubrir la verdad detrás de los asesinatos y limpiar el nombre de sus seres queridos. La serie se destaca por su trama llena de misterio, suspense y giros inesperados. Kara para Aşk también explora temas como la corrupción, la ambición, la lealtad y el poder del amor. La química entre Engin Yürek y Tuba Büyüküstün, los protagonistas de la serie, es innegable. Sus personajes son complejos y apasionados, y su relación evoluciona de una manera natural y creíble. La serie se filmó en Estambul y cuenta con una producción de alta calidad. Si buscas una serie que te mantenga al borde del asiento y te haga sentir, Kara para Aşk es una excelente opción. Bueno, mis queridos seriefilos, hemos llegado al final de nuestro viaje por el fascinante mundo de las series turcas en español. Hemos recorrido desde los clásicos que marcaron un hito en la televisión hasta las propuestas más modernas y originales. Hemos visto dramas intensos, comedias románticas, series históricas épicas y thrillers adictivos. Espero que este recorrido haya sido de su agrado y que hayan descubierto alguna serie nueva que los motive a sumergirse en este universo. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este vídeo. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden que este es solo el principio. Hay muchísimas más series turcas esperando ser descubiertas, así que estén atentos a mis próximos vídeos. Ahora me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. ¿Cuál de las que mencioné les gustó más? ¿Hay alguna otra que me recomendarían? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a que le den like a este vídeo si les gustó,
que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas descubran el maravilloso mundo de las series turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.